Hola Rodrigo, nada urgente, pero llámame, gracias. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo, admiro, me intriga, me irrita, o sabe mucho o la lleva, o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le dije que no era urgente, pero que por favor me llamara a Rodrigo Jordán. Yo no sé si ustedes saben que el Everest, con toda su complejidad y la fascinación que produce, con las miles de personas que a esta altura ya lo han subido, pero en realidad tiene tres caras el Everest. Y hay solo 3 seres humanos que han sido capaces de subir el Everest por sus 3 caras. 2 de ellos son Sherpas. El tercero es un chileno y se llama Rodrigo Jordán. Rodrigo Jordán es un empresario, un profesor universitario, un emprendedor social, fue director ejecutivo de Canal 13, un hombre destacadísimo y con un currículum de esos de los que saben y la llevan. Dejo con ustedes al notable Rodrigo Jordán. Don Rodrigo Jordán, ¿cómo está, joven? Y gracias por esta conversación. No, muy amable, muchas gracias a ti, Darío, por invitarme, un placer. En estos días estamos conversando tú y yo porque si no hubiera sido por la pandemia yo estaría en Groenlandia, haciendo una expedición a la montaña más alta de Groenlandia, que quedó postergada para el próximo año, pero yo sigo haciendo montañismo por esa experiencia, ¿Qué montaña es esa, Groenlandia? No, el nombre es irrepetible, porque tiene un nombre danés totalmente irrepetible, pero queda en el noroeste de Groenlandia, que es un gran parque nacional gigantesco, de los grandes parques nacionales más grandes del mundo, en pleno glaciar. Hay que ir en un avión con patines que sale de Islandia, aterriza en un glaciar, y de ahí hay que tirar un chineo por una semana hasta llegar a los pies del cerro, subir el cerro y después devolverse. O sea, la expedición dura como 3 semanas en total. ¿Cómo ves tú la dualidad entre lo que es un explorador y un aventurero casi? Uno ve muchos de estos personajes históricos a los que uno admira mucho, o creció leyendo sobre ellos, fascinado con su historia, desde, no sé, Scott y en fin, la gente que iba a los polos, Shackleton, que uno puede decir exploradores, están testeando los límites de, pero también tenían algo de aventurero, o sea, como que había una cosa de búsqueda de gloria, lo que es lo más humano que hay. Quien es el que decía que la gloria es lo único que no envejece. Y en búsqueda de gloria hacían, bueno, el Quijote andaba en eso también, ¿no? Desfaciando en tuertos, pero era búsqueda de gloria. Mientras otros se conforman con ínsulas, a lo Sancho, ¿no? Bueno, esa búsqueda de gloria nos entrega a la humanidad cosas muy notables, pero como que la palabra aventurero tiene como una connotación de frivolidad. ¿Cómo se da esta mezcla? Porque yo veo las cosas que hacen, los riesgos que asumen, los límites a los que llegan, las incertidumbres que asumen, y claramente la primera observación es, no son normales estos señores. Te lo digo claro, con todo respeto. No, yo lo reconozco. Yo siempre he dicho que tenemos una teja corrida. Yo esto lo discutí mucho con mi padre. Mi padre decía que lo que hacíamos nosotros era totalmente irracional. Mi hermano, con quien nos queremos mucho y somos grandes hermanos, con mi hermano Pablo, siempre ha dicho que lo que nosotros hacemos es una locura, porque es de aventura. Cosa distinta es hacer un excursionismo y ir de excursión por 2 semanas a la cordillera y estar en Patagonia y hacer senderismo o trekking en Nepal, porque ahí no hay riesgo. Nosotros en esto arriesgamos la vida, de verdad. O sea, no hay que sacarle el cuerpo a eso. Pero yo creo que la exploración tiene que ver con ir a lugares desconocidos, ¿sí? Ojo que tampoco es tan desconocido porque hay otras culturas que ya estaban allí. Los primeros exploradores del Amazonas se refiere a los españoles, pero ya había gente viviendo y siguen viviendo en el Amazonas. Pero en general es algo desconocido, es algo incierto. La aventura tiene que ver con esta tomada de riesgos, ¿sí? Que son muy importantes. Y allí
hay una cosa es la ruleta rusa, que es una fortuna, ¿no es cierto? Que tú juegas con la pistola, giras el barril, y si te tocó la bala, te tocó la bala. Eso yo no lo llamaría aventura, yo lo llamaría juego casi. La aventura tiene la posibilidad de que tú planifiques y trates de evitar esos riesgos, ¿sí? Lo más posible. Sí, de yo le tengo mucho respeto a la montaña, mucho respeto a la muerte. Yo no me quiero morir en la montaña. Me puede ocurrir, no digo que no, pero tratamos de hacer todo lo imposible porque eso no ocurra. Cuando nosotros subimos el Everest el año 92, como digo, habíamos fracasado expediciones chilenas 3 veces antes, fue cuando le metimos ingeniería a la expedición. O sea, cuando empezamos a trabajar, dejar de esto ser aventurero, ahí vemos, ¿no? Ahí vamos, un poco el dicho chileno, en la carga la arreglamos en el camino, ¿no? No, cuando planificamos cada paso, cada alimento, cada carpa, cada cuerda se planificó para disminuir los riesgos y llegar a la cumbre. Entonces, hay una aventura sin duda, pero hay un plan. ¿La decisión de la ruta tuvo que ver con eso también? ¿Subir por el Kanchung, por esa cara inexplorada casi? Eso tiene que ver, por eso es que estos conceptos son difíciles de enmarcar en forma muy estricta, porque tienen contornos muy difusos como concepto. En el mundo del montañismo hay lo que se denomina en el mundo del montañismo la ética del montañismo. Y la ética del montañismo significa darle la mayor cantidad de oportunidades a la montaña posible. O sea, ya no vale subir el Everest por la ruta normal. Hoy día lo suben 300, 400 personas al año. No quiero disminuir el esfuerzo, el esfuerzo es brutal y el riesgo es salvaje y cada gente que lo hace, toda mi admiración. Pero en el montañismo de alto rendimiento eso ya no tiene valor. Lo que tiene valor son rutas nuevas, que nadie haya ascendido. De partida, cumbres vírgenes. Fue una decisión deportiva en el fondo. Totalmente. Entonces, eso empuja un poco a lo ilógico. O sea, no es, de nuevo, porque lo que tiene que ver es la ruta, es el cómo tú haces la cosa y no lo que haces. Es disfrutar. La cumbre no es, en el mundo del montañismo profesional, la cumbre no es todo. También importa mucho el cómo lo haces, ¿sí? Y por tanto nosotros decidimos ir por el Kanchung porque era una ruta que tenía solo una ascensión. Era una locura. Nosotros habíamos fallado el 86 y el 89, por tanto ya no teníamos recursos, los auspiciadores ya no creían mucho en nuestras palabras, no teníamos... y habiendo fracasado en rutas más fáciles, decidimos ir por la ruta más difícil, pero tal vez eso era el gran propósito del equipo. Y eso es lo que nos mantenía unidos, nos mantenía férreos, nos mantenía interesados, nos mantenía, ¿no es cierto?, obligados a lograr eso. Te preguntaba lo del Kanchung porque como que la ruta típica, la lógica, la que sube por el Khumbu, gatilla en mí como espectador de esto, esa incomprensión de la forma en que toman riesgo ustedes, porque es caminar por un glaciar con unos pedazos de hielo de porte de un edificio, los Seracs, ¿no? Lleno de grietas, pasando por esas escaleritas imposibles. Para mí es la definición de estar entregado al azar, a la ruleta rusa, tomando todas las precauciones, qué sé yo, probablemente es la ruta menos riesgosa que otras, no lo sé, te lo voy a preguntar después, pero yo soy de los, no sé cómo llamarlo, obsesivos, que en un avión se sienta si puede en la salida de emergencia para tener ese 0,0002% de control adicional, digamos. La idea de exponerme a algo sobre lo que no tengo ni un control, como es cruzar el Khumbu, es la definición para mí de ruleta rusa. Cuando pienso en otras rutas que tienen otras dificultades, digo, bueno, pueden ser muy difíciles, habrá más frío, no tengo idea cuáles son los desafíos, pero como que desaparece eso. Las avalanchas, en fin. No, a ver, aquí hay un tema que es bien importante, ¿eh? O sea, si tú no estás dispuesto a correr algún grado de riesgo, no te vayas de materia. Entonces no vayas a la montaña. Claro. Simplemente. Y esa es la discusión que yo tenía con mi papá. O sea,
siempre vamos a asumir algún nivel de riesgo, siempre. Yo creo que todo el mundo lo asume. Salir a la calle ya significa un nivel de riesgo. Tal vez no tenemos conciencia de aquello, pero uno tiene un nivel de riesgo. Entonces, el Kumbu es extremadamente peligroso, como tú dices, es impredecible. Yo ya he estado varias veces en el Kumbu y varias veces hemos hecho los distintos tipos de comentarios. Un poco que la ruta que se escoge a través del Kumbu no es la más adecuada, porque se van por la parte que es un poco más fácil, que se carga a un costado y que tiene peligro de avalancha. Dicho y hecho, en el 2015 cayó una avalancha, mató a un montón de gente. 15 escaladores, una tragedia. Eso cae de luces en el fondo. Exactamente. Entonces, ojo con lo peligroso y lo difícil. Algunas veces lo que es más difícil es menos peligroso. Depende más de la técnica. Entonces, claro. Exactamente. Kanshun era eso, Entonces, esa pared. Una cosa es la ruta, pero la otra cosa son los horarios. Los horarios de esto es que nosotros salimos a las 12 de la noche y estamos arriba a las 6 de la mañana, con las temperaturas muchísimo más bajas. Por tanto, la probabilidad que ocurra una avalancha es más baja. No es cero, pero es más baja. Es más baja. Y finalmente, pasamos por el Kumbu las menos veces posible. Antiguamente, la gente iba muchas veces al campamento 1 y al campamento 2 para hacer aclimatación, para adaptarse a la altura. Entonces pasaba por el Kumbu muchas veces. ¿Y cómo lo hacen ahora? Nosotros decidimos cambiar eso. Vamos a adaptarnos en otros cerros, en cerros muy cercanos al Everest, pero finalmente por el Kumbu, en la última expedición yo pasé 2 veces, para arriba y 2 veces para abajo. No más. Ah. Claro, yo recuerdo haber leído el libro de Krakauer sobre esa dramática expedición del año 96, creo que era. Y efectivamente, subían y pasaban el Kumbu para arriba y para abajo. Totalmente. 5 veces, una locura. Ya, eso es, el riesgo lo acotan. O sea, uno va en el K2, por ejemplo, la segunda montaña más alta del mundo, que es una expedición extraordinaria que hicimos. Subimos la arista sur-sureste, primera ascensión mundial de esa arista, no la había hecho nadie antes, y creo que hasta el día de hoy no la ha hecho nadie después, no estoy tan seguro de eso, pero si es que tiene una ascensión más. El peligro de avalancha era diario, y escalamos de noche, durante toda la expedición, nos levantábamos a las 11 de la noche. O sea, la cara por la que subieron el K2 tenía un peligro, bueno, tenía el mismo riesgo que la ruta típica, o en parte fue una... Tenía un poco menos porque era una arista. Entonces, cuando estás sobre la arista misma, las avalanchas caen por debajo tuyo. No hay nada que te caiga por encima. Claro. Pero era técnicamente más exigente. Entonces, por eso es que es una ruta un poquito más segura, pero más difícil. O sea, suben como en diagonal respecto de Abruzzi, creo que se llama la... La Abruzzi se llama la ruta ruta normal, típica que es como tutto dirito desde el valle. Exactamente. Esta es una arista, claro, perpendicular a esa, que se junta con la ruta normal en el último campamento, en un lugar que se llama El Hombro, a 7.800 metros. Esa pequeña llanurita que hay antes de empezar a subir. Oye, y volviendo al Everest, la expedición del 86, cuando falleció Víctor Hugo Trujillo, ¿esa por dónde era? ¿Por qué acá? Era por el Collado Norte. ¿Por el Collado Norte? ¿Por el Northeast Ridge, que le llaman? Claro, exactamente. Perfecto. Por donde tú subiste hace poco, de nuevo, entonces. Sí. Tu última subida al Everest fue por ahí. Nosotros fuimos 30 años, fuimos ahora el 2016, 30 años después de esa primera expedición. Perfecto. Para volver a subir la ruta y sepultar como Dios manda a Víctor Hugo. A Víctor Hugo. Que fue una de las cosas más emocionantes que yo he hecho en mi vida. Nosotros en 1986, la aproximación a esa montaña es por China, por el Tíbet. Una caminata gigantesca. Se entra por el glacial del Rongbuk Oriental y se monta un campamento base avanzado, o campamento 3, a los pies del Collado Norte. El Collado Norte es lo que da inicio a la arista noreste que tú mencionas. Perfecto. Y Víctor Hugo falleció en esa ascensión en el Collado Norte. Cayó con la avalancha y murió instantáneamente. En el Collado mismo, no en la arista allá arriba. No. Saliendo del Collado, ellos estaban acampados en el Collado y saliendo del Collado hacia la propia montaña, claro, cayó una avalancha, se desprendió por debajo de él una avalancha y cayó, pasando por una cornisa. Por debajo de él.
O sea, no lo aplastó una avalancha, sino que él se dio el Él piso cayó con debajo de él, él. cayó con él 700 metros. De hecho lo encontramos, el cuerpo. No quedó sepultado, quedó encima, pero cayó 700 metros. Y como iba con una mochila cargada con equipos de oxígeno, etcétera, Y cayó hacia el final del glaciar, hacia el inicio del glaciar. hacia el final del glaciar. Exactamente, hacia el final del glaciar. Ok. Encontramos el cuerpo, lo recuperamos y lo semi-enterramos debajo de la pared norte del Changsé, que es el otro cerro del Collado. El Collado es la parte más baja que hay entre dos montañas, entre el Everest y el Changsé, que es el pico norte. Y 30 años después volvimos a esa expedición. Yo no tenía mayor desafío de subir el Everest de nuevo. Si se podía bien, pero si no, no era importante. Lo importante era... Y encontramos el cuerpo a 6.300 metros, congelado, seco, estaba bastante bien conservado. Hicimos una ceremonia, llevábamos una placa que habíamos preparado acá, una placa de acero, con pegamento, hicimos un altar de roca, nos ayudaron los Sherpas, fue muy, muy emocionante. ¿Qué edad tenía Víctor Hugo cuando falleció? 23 años. ¿Y tú? Poquito mayor, pero por ahí, ¿no? Yo tenía 27 tenía yo. Ya, qué fregado. ¿Y ustedes se conocieron en la Católica? Claro, él estudiaba geografía, yo estudiaba. Todos éramos alumnos del maestro, todo esto que es Claudio Lucero, que era el que claro. dirigía el curso de montañismo en la universidad. 86. Que ahí hay otra historia anecdótica, y es que el montañismo en la Católica comenzó en el año 78, cuando teníamos el problema con Argentina. Claro. Y la autoridad en ese minuto trató de promover los que llamaron deportes estratégicos, que eran los deportes náuticos y deportes de montaña. Entonces la universidad contrató a Claudio para empezar con el curso de montañismo. Y así partió esto. Mira tú, detallito interesante, digno de explorar. Hay un articulito al menos que escribir en eso. Yo recuerdo ese verano, yo creo que el previo, porque la tensión máxima fue en diciembre del 78, creo. De haber sido en enero de ese año. Yo estaba en un campamento scout en la precordillera, pero cerca de Linares, por ahí. Y la cosa impresionante era el constante paso de aviones, ¿cómo le llamaban? A los C-130, el tipo tenía un nombre. Los Hércules. A los Hércules, exactamente. Pero 3, 4 veces al día. Sí, pero ¿qué es lo que es esto? Uno estaba acostumbrado a verlo una vez en la vida, digamos. Sí, meses después, sí, así fue. Nos enteramos. Entonces, Víctor Hugo estaba en la universidad, claro. Bueno, entonces coincidimos en la universidad, claro. Esto fue el 86, efectivamente. Y esa fue la primera vez que tú fuiste a la montaña, ¿no? Al Everest. Claro. Perfecto. Exactamente. Y fuimos por, cosa que ya no se hace, fuimos por Beijing, porque como era por el lado chino, hoy día se entra desde Nepal, se cruza la frontera y se entra al lado chino, pero en ese momento estaba cerrado el puente de la amistad y entramos desde Beijing y fuimos a Chengdu, en Suichan, y finalmente llegamos a Lhasa, y después de Lhasa anduvimos 700 kilómetros por caminos de tierra. O sea, la pura aproximación al cerro demoró 15 días. Oye, y volviendo atrás, entonces, porque una cosa es la motivación, es decir, la búsqueda de gloria, la exploración. Pero una cuestión distinta al final es que, más allá de la disposición al peligro, que es un acto de voluntad, no estamos hablando de una patología, no estamos hablando de gente que busca el riesgo per se, hay un problema objetivo, que es, por decirlo de manera muy burda, el estrés. O sea, hay que tener la capacidad de manejar el riesgo en sus consecuencias fisiológicas, porque si uno no es capaz de controlar la mente, en definitiva, que es súper difícil, y es víctima del pánico, no tiene vuelta. ¿Cómo es esa dimensión del asunto? Porque al final el evitar el peligro es una cosa tan profunda nuestra. O sea, es una de las dos cuestiones más básicas en la naturaleza, en la vida. Billones de años de historia. Sobrevivir, evitar el peligro, reaccionar ante el peligro,
de manera automática, incluso los seres humanos. Tenemos un sistema límbico que se encarga de eso. O sea, estamos preparados para evitarlo y reaccionar ante el peligro. Y reproducirnos. Esos han sido los dos grandes negocios. Aquí hay que administrar el peligro venciendo toda clase de resistencias naturales, digamos, en nosotros. ¿Cómo es eso? Hay una disposición mental especial que te hace posible una actividad así. ¿Son distintos en ese plano? A ver, yo no he hecho una introspección muy psicoanalítica de todas estas cosas respecto de mí mismo, ¿eh? Pero yo creo que tenemos ciertas características de las que tú mencionas, que somos capaces de aislar las cosas, de tomar las cosas con tranquilidad. Te voy a contar la pregunta al tiro, pero hay una escena en el K2 cuando ellos vienen bajando de la cumbre y Miguel Purcell colapsa, y yo estoy en el campamento base y hablo por radio, y esto quedó grabado en televisión. Es de las cosas más impresionantes que yo he visto, ¿eh? Para serte franco, hay 20 minutos ahí que son para hacer una película en sí misma. Ya te voy a hablar de las películas inmediatamente, pero yo mirando el video después, de cómo yo reaccioné frente a eso, me pregunto si tú no tienes razón. O sea, hay algo en nuestra personalidad que nos tomamos las cosas con calma. A ver, espérate un poquito. Tú me dices, ¿me explico? No caemos en pánico. No hay espacio para la histeria. No hay, no. Pero por eso digo que alguna dimensión psicológica hay. Y si alguna vez hacemos psicoanálisis te podría contar. Pero la otra razón fundamental, creo yo, son dos. Una es la preparación. O sea, de verdad son horas y horas de preparación, donde discutimos todo. Mira, yo siempre cuento esta anécdota. Nosotros las linternas frontales tienen dos pilas, ¿cierto? Las del casco. Las del casco. ¿Ya? Nosotros damos vuelta a una pila para que no se vaya a prender durante el día que está en la mochila por casualidad. Y perder, claro. Que se puede prender. Y en la noche, entonces sabemos cuál, porque es oscuro, tenéis que abrir la linterna, cambiarla de lado la pila y volver a, ¿no? Me refiero con eso, con los detalles que estamos preocupados para no tener inconvenientes. Entonces, eso te ayuda mucho. En la NASA dicen que el plan, y esto, Apolo 13 es la película por antonomasia de esto, el plan no es lo importante, es el ejercicio de planificación de todos los posibles escenarios que ellos se pusieron. Aquí pasa lo mismo. El entrenamiento. Entonces, tenemos un trabajo muy riguroso, muy disciplinado, muy metódico de cada uno de los posibles escenarios que podemos tener. Eso es uno. Y lo otro, que tú en tus momentos de angustia, porque igual en una expedición de 60 días, de nuevo en el K2, habíamos llegado a la expedición, habían pasado 2 o 3 días, estábamos empezando a movernos del campamento base a la base de la arista de escalada, o sea, todavía realmente no empezábamos la escalada y nos encontramos con un par de cuerpos humanos, de escaladores que habían fallecido y las avalanchas lo habían botado. Por supuesto estaban muertos de la temporada anterior, pero es un espectáculo bien brutal, dantesco, por decirlo de alguna forma. Entonces uno le llega a eso, le impacta, se da cuenta de que puede dejar la vida aquí. Y lo que hacemos nosotros es conversarlo. En vez de comértela solo, entonces reconocí tu vulnerabilidad. ¿Sabes que me asusté? Man? En realidad es súper fregado esta cuestión, estoy asustado. Y se conversa. Entonces tú confías en el otro. Y el otro te dice, ya, tranquilo, Rodrigo, vamos a salir adelante. ¿Me explico? O sea, lo del trabajo en equipo no es solo del trabajo del que tú haces una pega o haces otra pega. También tiene que ver con un apoyo emocional respecto de ese equipo. Y esos dos elementos ayudan muchísimo. Sí, y además que a diferencia estaba pensando en Alex Honnold, este hombre que hace free solo y sube con los dedos paredes de roca. Increíble. O sea, yo para serte franco, además creo que sufro de vértigo. O sea, yo a 3 metros de altura no logro imaginar. Por eso cuando te mencionaba estas escaleritas que usan para cruzar el Khumbu en la ruta esa típica del Everest, no me imagino cruzando por sobre ese abismo que hay debajo. Pero este personaje
Alex Honnold, creo que se llama Free Solo Sí. su documental. Que puto digo, a mí me angustia verlo, pero él tiene un momento de pánico. Hay un momento exactamente, en el Capitán. Hay un momento en que él es víctima del pánico, parado Sí. ahí en una cornisa que le cabe un tercio del pie. Y el fulano hace el ejercicio de recuperarse, que es de las cosas más difíciles. O sea, una vez que el pánico se te mete un poquitito, volver al control debe ser de las cosas más difíciles. Eh, Casi como hay que ser un meditador de toda una vida para tener esa capacidad de controlar tus Yo pensamientos, creo que ¿no? pasa mucho eso. Te insisto, yo no he hecho, tal vez lo debería hacer, no he hecho una introspección exacta, pero tú hablas de meditación y mucha gente habla de meditación. Cuando uno camina, y esas caminatas de aproximación son de 10 días, 15 días, 80 kilómetros, tú vas caminando fundamentalmente solo. O sea, vas con tus compañeros, pero uno va una hora más adelante, otro va una hora más atrás, de repente compartes con alguno, pero vas fundamentalmente solo. Entonces, caminar 8 horas al día pensando es una forma de meditación, es una forma de encuentro contigo mismo. Eh, entonces, todos esos trabajos mentales que no están diseñados como ejercicios para prepararse frente a eso, yo creo que sí nos preparan para ese tipo de cosas. Tú tienes el miedo, los sustos, ¿ah? No hablemos del miedo a la montaña. Cuando uno se asusta, te apareció alguien detrás de la puerta y se produce una reacción fisiológica, ¿no es cierto? Un cambio químico. Que, sobre todo con el paso de los años, yo creo que a ti te pasa lo mismo, uno aprende a reconocerlo, a aislarlo. Yo hace muchos años un sensei me enseñó a reconocer eso. Eh, y hay partes del cuerpo donde uno siente distintas cosas, ¿eh? Como calorcito, básicamente, ¿eh? O golpes eléctricos, qué sé yo. ¿Tú recuerdas momentos de esos y cómo los administras? Porque estar consciente de que uno está sintiendo miedo es el primer paso para no panicarse o para volver desde el pánico. ¿Recuerdas tú algún momento preciso de decir, holy freaking Toledo, eh, ¿cómo, cómo salgo de esta? Y darte cuenta que la única manera de salir es pensando fríamente y recurriendo a tu entrenamiento. ¿Momentos de esos? Mira, uno de los momentos más dramáticos que yo viví en mi vida, que no tienen que ver con la escalada, tienen que ver con la montaña, pero no con la escalada. Fue en el norte de Chile, subiendo los 6000, yo era muy joven. Me bajó hasta el día de hoy no sabemos exactamente lo que fue. Fue entre un ataque de pánico, fue una tetania por la falta de la bomba sodio-potasio, donde me contracturé contracturado, apretado, así como una pelota. Y mi próxima sensación es que se me iba a parar el corazón. Y me aterré. De hecho, me puse a gritar y llegaron 2 compañeros. Y la única forma que logramos hacer eso fue que yo me calmara. Y estos compañeros me dijeron, Rodrigo, tienes que calmarte, porque esto se pasa. Que es de las cosas más violentas que le pueden decir a un ser humano. Tienes que calmarte. O sea, normalmente si tú quieres alterar a alguien, le dices, cálmate, weón. Así se altera, ¿no? Pero es que aquí donde viene de nuevo el espíritu de equipo, la confianza que uno tiene con el otro, porque ese otro, Entregarte uno ahí. sabe en lo profundo que quiere lo mejor para ti. Entonces te lo está diciendo ¿no? Y aprendí bastante a eso, a reconocer esos momentos ¿sabéis qué? Y sabes la otra cosa, Darío, que es re importante en esto, es no tenerle miedo a la muerte. Le tengo mucho respeto, insisto, no me quiero morir, ¿no? Yo quiero vivir otros 20 años más, Sí, está claro. pero tampoco le tengo miedo a la muerte. No, es parte, y eso nos pasó mucho en Asia y en África y en los países que son más pobres, donde la muerte es una cosa cotidiana. A mí me impactó mucho el Everest cuando lo subimos el año 92, cuando volvimos a Katmandú, uno de los Sherpas que andaba con nosotros
Llegamos a Katmandú, teníamos que estar un par de días antes de tomar el avión, etc. Vuelve al día siguiente al hotel y me dice, murió mi hijo. Y me lo dijo con una calma, o sea, como un niño pequeño de 2 años de edad, durante la expedición. Como una cierta, voy a decir una palabra dura, como una cierta cotidianidad de que la muerte es parte de la vida. Nosotros en el mundo occidental como que hemos perdido eso. No, te recuerdo una frase muy terrible de una novela que decía, describiendo el ambiente de pobreza en India, creo que era, que alguien le explicaba a otro, no sé, es la vida la que se les hace dura, con la muerte lidian a diario. Sí, sí. Entonces, a mí me ha tocado, producto de la montaña, ver y lidiar mucho con la muerte, y lo vemos más como una parte más de la vida, finalmente. Sí, o sea, al final hay una pelea con el cerro, pero la pelea, la palabra pelea es súper inapropiada, pero hay una batalla que está dando en la cabeza, en definitiva. Y yo creo que en eso el plan ayuda mucho. Estos son solo experiencias personales, ¿eh? Yo no quiero hablar por el mundo del montañismo, son experiencias personales. Como yo he sido la mayor parte de mi vida jefe de la expedición, tengo mucha responsabilidad y por tanto tengo mucho trabajo en las expediciones. Cuando mis papás fallecieron, que fueron los momentos más duros de mi vida, yo debo haber tenido 32, 33, mis padres fallecieron en un accidente aéreo, yo me refugié en el trabajo. No me di espacio de tristeza, de pena, que por supuesto las tenía, pero como estaba totalmente ocupado, no le daba espacio a mi mente. Muchos años después tuve un pencazo muy fuerte con la muerte de mi papá, como 10 años después. En las montañas pasa un poco lo mismo, ¿eh? Estáis tan preocupados, ya mañana tienen que salir estos al campamento 2, pero falta, espérate, entonces los clavos pero los tornillos, ¿y cuántos metros de cuerda hay? ¿Y hay de 10 milímetros o de 8 milímetros? Entonces, y ojo que hay que pedir que vengan a traer las verduras porque hay que pedir, Sí. ¿me explico? No te puedes dar el lujo de Es mucho trabajo en una expedición grande. Y uno se refugia un poco en eso, claro, para no darse tiempo a pensar en los peligros que está ocurriendo y en los dramas, etcétera, ¿no? Oye, volviendo a ese incidente que tuviste en el norte, tú describiste dos problemas. Un problema físico primero, te agarrotaste completo y después te vino el pánico porque sentiste que te iba a morir, que se te iba a parar el corazón, ¿no es cierto? El segundo, nos contaste cómo se resolvió. Tus amigos te dieron calma, you got your shit together y te recuperaste. Pero la cuestión física, ¿cómo se desenredó eso? ¿Estabas deshidratado? No, yo simplemente me pusieron una camilla porque éramos muy jóvenes, nadie sabía, no teníamos médico, nadie sabía lo que me estaba pasando, y me bajaron en una camilla de noche, 1000 o 1500 metros. Y la verdad es que la recuperación no fue por la bajada, fue por el agua con sal que me dieron, porque me daban agüita para tomar. No te decía que me da un poco de vergüenza contar el cuento, porque yo he subido 2, 3 cerros en mi vida, pero a mí me pasó una cuestión rarísima. En realidad no es misteriosa, tiene una explicación. Subiendo al provincia, la idea era hacer provincia y después atravesar al San Ramón. Desde la subida me sentía rarísimo, así como mareado, no estaba deshidratado, me había preocupado mucho de hidratarme bien. Llegué apenas al Naranjo, que por los que no han subido esos cerros es como la primera meta, ¿no? ¿Cuánto será eso? ¿1 hora? ¿40 minutos? No sé. Llegué destruido. Y fíjate que yo lo cuento esto siempre porque para mí grafica lo que son los riesgos de la montaña. Íbamos con amigos preparados para una cuestión de 3 días. Con trampa más porque unas mulas habían llevado las mochilas, las cosas más pesadas. Y yo cuando llegué al Naranjo estaba completamente agarrotado. Y no era un problema físico normal. Y no estaba deshidratado. Y hecho un nudo. Esa cuestión que tú moví este dedo y te viene un calambre en el estómago, en las costillas. No, una cuestión feroz. No podía seguir. No me podía volver. No les quería fregar el paseo al resto. Y esta típica cosa que los que vivimos en la ciudad no sospechamos, del otro lado del cerro había una tormenta que te la regalo.
como yo no me atrevía a bajar, porque no podía, nadie decía nada, pero todos nos dábamos cuenta del problema. Yo decía, yo me tiro a cruzar. Además, esto fue comienzo de marzo, verano, íbamos con polita, qué sé yo, la ropa pesada. O sea, todos los errores del caso. Yo decía, si yo me tiro a cruzar, voy a quedar parado entre aquí y el provincia. Se mete esa tormenta para acá y hoy es el primer gil que muere en marzo de frío. Bueno, afortunadamente venía bajando una persona que no tenía agua, se acercó a nosotros y resultó ser conocido y bajé con él. Y lo que a mí me había pasado, fíjate, es que yo había bajado mucho peso los meses previos. Cuando llegué a la clínica, me hicieron los exámenes y me dieron un diagnóstico rarísimo. Me dijeron insuficiencia renal aguda. Esperaba que me dijeran cualquier cosa. Lo que pasa es que aparentemente cuando hay insuficiencia renal, la sangre pierde la capacidad del cuerpo de eliminar la creatinina. La creatina. La creatina. Y yo tenía exceso de eso. En el fondo me estaba comiendo los músculos y me intoxiqué. Aparentemente ese era mi problema. Pero como un cerro, claro, yo los disfruto mucho porque están aquí, son los que vemos todos los días, ¿no es cierto? Pero en la nada, y uno comete un error y toma una mala decisión después y te podéis complicar en serio. Sí, pues no. No, sí, el montañismo tiene mucho peligro, pero ojo, esto lo enseñó Claudio Lucero, nos dijo, mira, la montaña ha sido como es siempre. Entonces, mucha gente en los medios periodísticos dice, la montaña es traicionera, porque cambia. Sí, pero ha sido siempre así. O sea, siempre el día con sol y a la tarde tarde una tormenta brutal. Entonces, ¿qué te obliga a andar con una parquita extra de pluma en la mochila? ¿Sí? Entonces, y eso para mí tiene una comparación con el ser humano que es muy dura contra el ser humano. A ver. La montaña no miente, el ser humano sí. Nos contamos cuentos y nos creemos los cuentos. La montaña puedes ponerle características humanas, puede ser temperamental, puede ser, ¿no? Diversa, en fin, pero no miente. Siempre ha sido así. En cambio, el ser humano miente. Y eso hace que sea más difícil cuando uno tiene desafíos de humanidad que desafíos de naturaleza, creo yo. Sí, no, eso de creerse los cuentos es un riesgo. Piensa tú, yo me he dedicado gran parte de mi vida a la política, así que se te da esta cuestión de que siempre es necesario tener un relato, que es una palabra elegante para cuento, ¿no? Y es muy grave creerse los cuentos a pie juntilla. Bueno, en ese sentido, fíjate que yo me siento súper afortunado porque nosotros, cuando fuimos en el 86 fracasamos con la muerte de Víctor Hugo, y después fuimos en el 89 y volvimos a fracasar. Me acuerdo que salió en los diarios por ahí los grandes fracasos del deporte chileno en la década del 80, y aparecían lo del Everest, y aparecíamos como fracasados. Y después llegamos a la cumbre del 92, entonces vivimos lo del fracaso y lo del éxito total, porque cuando llegamos a la cumbre, Carabineros nos fueron a buscar al aeropuerto y hubo una parada por la Alameda y llegamos al Congreso, en fin, es una cosa bien, bien extraordinaria. Me ha servido mucho eso, para no creerme ni el éxito ni el fracaso. ¿De quién es esa frase? Ver las ambas cosas como etapas, posibilidades, oportunidades de aprendizaje. Entonces, yo no quiero decir esto en la forma menos arrogante posible, puede ser que suene arrogante, pero en lo menos arrogante posible. Yo ya fui famoso, entonces cuando ya fuiste famoso ya no te preocupa, ¿no? Se terminó eso. Y fuimos famosos muy tempranos en la edad, yo tenía 33 años, 34 años. Entonces, ya lo lograste, ya, entonces no sigues en eso. No, y ese contraste marcado, claro, yo creo que lo de Víctor Hugo hace que inevitablemente siempre fuese a tener esa perspectiva del éxito y el fracaso, en el fondo, sí, en su expresión más dramática. ¿De quién es la frase esa de tratar al éxito y a la derrota como los impostores que son, tratarlos iguales como impostores? To treat those two impostors all the same. El éxito y la derrota. Oye, fisiológicamente, en cambio,
porque estábamos hablando de si mentalmente alguien que practica alpinismo o montaña es distinto, pero fisiológicamente está claro que no todos los hombres somos iguales, no todos los humanos. Yo, por ejemplo, recuerdo haber visto en ese documental sobre el K2, que para los que no lo hayan visto, hay que verlo, es absolutamente... ¿Puedo meter una cuchara ahí? Perdona, todas las que Darío. correspondan. No, es que esto es importante porque acabamos de lanzar, y volvamos al tiro sobre el tema, pero Sí. esto es importante decirlo, acabamos de lanzar en el sitio de Vertical, www.vertical.cl, muy fácil, una biblioteca virtual donde estamos poniendo todos los documentales, paulatinamente, Ah, qué todos notable. los documentales que hemos hecho a lo largo de la vida, gratuitamente para que los puedan ver, etcétera. Y el último que pusimos, tú lo nombraste anterior, es una expedición que hicimos a las Georgias del Sur, siguiendo los pasos de Shackleton. Entonces, ¿Cómo? van a estar ahí y ahí va a estar el del K2, disponible gratuitamente para que lo puedan ver. Pero perdón, es que mencionaste, hicieron una expedición a las Georgias del Sur He hecho varias. siguiendo la ruta del mismísimo Ernest Shackleton. Sí, esta fue específica del año 98. Estaba hablando con el ser humano que más copias de Endurance ha regalado a la historia de la humanidad. Yo he regalado 300 copias de ese libro. Vamos a hablar de Shackleton mucho, todo lo que tú quieras, pero a la isla Elefante no llegaron, ¿no? Sería mucho. No, el año 98 hicimos una expedición, invitado por la National Geographic, a tratar de rehacer los pasos de Shackleton en la isla Georgias del Sur, ¿no? Cuando él llega en el James Caird en busca de ayuda, cruzan la isla en 30 horas, ya. Y fue un fracaso total la expedición, fue muy bonita, revisamos todo, pero en términos de hacer la caminata no la pudimos hacer por el mal tiempo. Y ojo que teníamos todos los equipos y toda la modernidad, o sea, mi admiración por Shackleton habiendo estado allí, subió otra vez, cruzamos el paso de Shackleton y llegamos al otro lado de la isla y nos sacó el barco, etc. Fuimos a visitar su tumba, en fin, fue muy emocionante. Oye, pero volvamos por el K2, porque Shackleton... para los que nos están escuchando y no conocen esta historia y no tienen idea de lo que se están perdiendo, ¿cuál es la versión de 2 minutos de esta verdadera odisea? Porque si la palabra odisea no hubiese existido, se habría inventado para describir lo que vivió esa expedición. Yo leí Endurance cuando joven, el libro de Alfred Lansing, Claro. Y lo encontré fascinante, o sea, realmente fascinante. Y siempre perseguía a Shackleton. Shackleton se fue transformando paulatinamente en un objetivo de estudio de las grandes universidades, de sus capacidades de liderazgo. Hay un Shackleton School en Estados Unidos, o sea, se ha transformado en un ser de mucha mayor relevancia respecto de su liderazgo que su expedición, probablemente tal. He visto todos los documentales, todas las dramatizaciones de su historia, etc. Básicamente lo que él hizo fue intentar cruzar la Antártica, ya se había llegado al Polo Sur, él quería llegar por un costado del continente antártico, por el mar de Weddell, y cruzar toda la Antártica, 3.000 kilómetros, hasta el mar de Ross. Pero el barco en que iban, que se llama Endurance, queda atrapado en el hielo, por tanto no pueden llegar a la Antártica, quedan atrapados en el hielo, pero el hielo es movible porque está sobre el agua. Claro. Finalmente el hielo presiona, rompe el barco y el barco se hunde. Y ellos abandonan el barco. Aquí ha transcurrido desde que salieron de Inglaterra 1 año y medio hasta que se rompió el barco, claro. ¿no? Pasaron 460 días entre tierra y tierra. El barco se hunde, entonces rescatan los botes que los ponen sobre el hielo, los tratan de tirar, pero es un trabajo imposible, así que quedan a la deriva flotando en un iceberg de hielo por otros 2 meses. Hasta que finalmente eso se mueve de vuelta hacia el norte y finalmente tiran los botes al agua, reman 7 días y llegan a la isla Elefante, que es un peñón en la puntita de la península antártica. Húmedo al 100%, el 100% del tiempo. Totalmente. Y de allí Shackleton entonces decide con 4 hombres más, 5 en total, en el bote más grande de los que tenían que habían rescatado del Endurance, que se llama James Caird, un gran financista de la expedición. Navegan 800 kilómetros por los mares más terribles del mundo, que son se llaman en inglés los Roaring Forties, los bramantes, los 40 bramantes.
y llegan a la isla Georgia del En Sur, busca de ayuda. de regreso de donde habían partido casi 2 años antes. Y después tienen que cruzar la isla porque no pueden navegar alrededor de la isla y pasan por encima de la cordillera de la isla, que era terreno totalmente inexplorado, no había ni siquiera mapas de esa zona. Y finalmente aparecen de vuelta en una ballenera, en la ballenera de Stromness, de ahí los llevan en un bote a Grytviken, y viene todo otro capítulo que es muy Que es donde importante. murió después Shackleton, ahí mismo, ¿no? Después, claro, pero ahí viene una cosa muy importante y es el rol de los chilenos. Shackleton le pide a la Armada Americana, a la Armada Uruguaya, a la Armada Británica, que le ayuden a rescatar a los hombres que todavía están en la isla Elefante. Y el único que responde a esto fue el capitán Luis Pardo, el piloto Luis Pardo, El piloto Pardo. en Punta Arenas, que se ofrece de voluntario porque la Armada chilena le dice, ok, yo le presto la Yelcho, que era un barquito, casi un remolcador, pero la tripulación no lo puede obligar porque es ir en agosto, en pleno agosto, a la Antártica. Y Piloto Pardo dice, yo voy, yo me ofrezco, y van la tripulación chilena y llegan y los rescatan a todos con vida. Y entonces el Piloto Pardo es un héroe bien importante en toda esta historia, drama, claro. de Shackleton, juega un rol muy importante. No, Shackleton es un tema, yo le tengo una admiración tal que, de hecho te voy a mostrar algo, mira, te estoy compartiendo mi pantalla. En mi Instagram subí en algún minuto, debe haber sido aniversario de algo de esto. Este es el aviso con que Shackleton recluta a tripulación. Dice, se busca hombres para un viaje peligroso, la hazardous es peor que peligroso, sueldos chicos, frío hasta los huesos, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, un retorno seguro en duda, honor y reconocimiento en caso solo del éxito. Ernest Shackleton y su dirección. Ese es el aviso económico con el que él intentó reclutar gente. Claramente como ejemplo de liderazgo. Llegaron mucho, impresionante. Darío, ve el video es bien bonito porque nosotros fuimos en el 98, grabamos ese video, hicimos todo y el documental, como la expedición no fue un éxito en el sentido de hacer la travesía, quedó guardado el material quedó guardado por 20 años. Y mi hija, que es productora y directora de cine, tomó esse material recién y lo reeditó, y me hizo grabar un texto, y es un programa de 30 minutos que está hoy día en el sitio, Vertical, www.vertical.cl. Gran cosa, para allá vamos. Oye, pero volvamos al K2, porque yo te quería preguntar por la fisiología de alguien que en la montaña puede, en fin, emprender las cosas que tú has emprendido. Pues yo viendo ese documental, el del K2, que como decía, hay que verlo, es absolutamente esencial, y esa secuencia desde el momento en que Purcell, ¿no? Sí, Miguel Purcell. Entra en crisis hasta el final, es de las cosas más notables que uno pueda ver audiovisualmente. Si la hace Hollywood, no, de verdad, y es vida real. Hay mucha cosa que desmenuzar en eso. Pero la primera cosa que te quería preguntar, claramente, García Huidobro, Cristian García Huidobro, es un señor que funciona con dosis de oxígeno distinta a la de cualquier ser humano normal, porque uno lo ve en la cumbre, sin duda, habla de corrido, piensa de corrido, hace chistes, se había llevado una botellita de vino, brinda, mientras todo el resto habla en cámara lenta. Hay una diferencia fisiológica evidente. Sin duda. ¿No? Hay sin duda alguna. O sea, Cristian García Huidobro y Ernesto Olivares tienen fisiologías extraordinarias para el tema de la altura. Y no son tan buenos atletas, ¿eh? O sea, no es que corran maratón. Bueno, hoy día Cristian está corriendo ultramaratones, ya está haciendo las cosas más increíbles, pero en ese minuto no eran tan buenos, no eran maratonistas ni corrían, pero tenían una facilidad para la cosa de la montaña espectacular. Pero también te voy a decir algo más. Tienen cabeza para la historia. O sea, tienen aguante psicológico, sí, es muy importante. Son duros. Yo, por ejemplo, yo no tengo la condición física que tienen ellos, incluso más. Yo me demoro mucho en aclimatarme, mucho. Mis compañeros están todos aclimatados y a mí me sigue doliendo la cabeza y sigo vomitando. Pero lo que hemos descubierto a lo largo de los años es que fisiológicamente yo me demoro mucho más en adaptarme a la altura. Pero una vez que me adapto, rindo tan bien como cualquiera, o incluso mejor. Entonces ya aprendí eso. Entonces me aguanto el dolor de cabeza 3 semanas.
y vomito y todo, hasta que al final... Eso que tú acabas de decir al pasar, yo me quiero detener en eso, porque es el tipo de cosa que los civiles, digamos, no sospechamos. Bueno, en ese rito hay que esperar, subir, aclimatarse, ir subiendo a poquitito. No, son semanas de jaquecas terribles, vómitos, empieza a perder peso, entiendo, además. Bueno, claro, con la escasez de oxígeno tú metabolizas bastante Claro. menos los alimentos. Entonces, en todas las expediciones perdemos entre 10, 12, hasta 15 kilos de peso podéis perder en una expedición. Por la escasez de oxígeno, digamos, y por la metabolización. Y hay una dimensión de dolor que es permanente, en el fondo, la jaqueca, los vómitos. Se debe dormir muy mal, además, ¿no? Claro, pero después se pasa, ¿no? Después se pasa. O sea, una vez que te logras aclimatar, y normalmente la gente se aclimata en una semana, 2 semanas, yo me demoro 3, se pasa bastante y comes bastante bien. Eh, a alturas razonables, a 6.000, 7.000 metros, a 8.000 la cuestión es imposible igual nomás, ¿no? Ahí uno se empieza a morir de poquitito nomás, ¿no? Sí, Más o menos o sea, rápido, no, pero pero lo que tú dices es muy cierto. Cristian García Huidobro tiene una fisiología muy especial, muy especial. y se produce ese momento en que lo que a mí me llama, o sea, no me llama tanto la atención porque se conoce tanto relato parecido, pero lo más impresionante déjame refrasearlo, lo que mejor describe el nivel de agotamiento y el final de la historia para mucha gente en la montaña, cuando no es una avalancha, cuando no es un Serac que te aplastó, es ese agotamiento total que simplemente se te apagó la luz. Hay un momento en que Cristian García Huidobro, conversando contigo, buscando una solución, creo que tú le preguntas por oxígeno, y él dice que Purcell, ¿cuál es el nombre de Miguel, pila de Miguel? Que él se sacó su botella de oxígeno porque le pesaba mucho y la dejó botada y estaba a 10 metros más allá. O sea, se estaba muriendo por falta de oxígeno y él la había botado porque le pesaba mucho. O sea, claramente, you lost your stuff, digamos, y entraste en una espiral que si no hay una mano ahí al lado, si no hay equipo, ahí te quedaste, ¿no? O sea, esa imagen de ver la salvación a 10 metros, o sea, tenía oxígeno a 10 metros y tenía agua. Y era incapaz de usar cualquiera de las dos cosas de las cuales dependía para seguir claro, viviendo. ahí le pedimos a Cristian que diera agua de asorbitos. Todavía me acuerdo, el video dice Claro. de asorbito, porque si no la vomita. Te ha servido, weón, te Pero, ha servido, de weón. asorbito. Pero lo que quiero decir es que de nuevo tiene que ver con esto del equipo, porque Misael Alvial, que estaba un poquito más abajo, Más abajo. sale en la radio y dice, ¿qué pasa? Estoy esperando. Porque la idea era bajar todos juntos. ¿Ya? Y eso es una cosa, Claro. Darío, que es muy importante esto, porque esto lo habíamos discutido. Acá en Santiago, subiendo los cerros de entrenamiento, Misael bajaba los cerros muy rápido y los bajaba rajado. Entonces, Antes que el resto. antes que el resto. Entonces yo un día le dije, mira, Misa, está bien, yo entiendo la razón, porque mientras más rápido bajes, más rápido estás fuera de peligro y más Claro. rápido está hecho el cerro, lo entiendo. Pero en nuestra escuela de pensamiento bajamos todos juntos. Y tu obligación es esperar al que venga más lento. Lo podía apurar y le podía decir, oye, bueno, baja más rápido, todo lo que tú queráis, pero bajamos todos juntos. Y eso él lo hizo carne en el momento más. Llegó al depósito donde había un pequeño anafre con unas ciertas cuestiones y se puso a esperar. Entonces, eso genera una confianza en el equipo, no solo de las acciones, sino que de la actitud del equipo, que uno dice, vamos a poder ser todo. Mira, otra de las grandes expediciones que hicimos fue la travesía en la Antártica, nosotros, los montes. Antes de eso, porque tú dijiste un detallito que yo registré viendo ese documental, supongo que eres. Y es que tú lo mencionaste de nuevo al pasar, pero era tu pega. Había una nave ahí. O sea, 200 metros más abajo, donde se produce esta crisis a Purcell, ustedes habían planificado y habían previsto tener Claro, cómo producir agua. O sea, era parte de la planificación y te equivocaste por 200 metros nomás, en un cerro de varios kilómetros. exactamente. O sea, A 200 nosotros, metros del lugar de la crisis ustedes habían previsto y tenían cómo producir agua. claro, nosotros discutimos esto mucho, que todo esto se discutió mucho. Que vas liviano, y como vas liviano, vas a poder hacer esto más rápido, no sé qué, o llevas algún elemento. Entonces, no solo llevaban anafre, combustible y ollas, y una pala,
porque en el peor de los casos iba a tener que hacer un hoyo y pasar la noche tapados con nieve tomando agua, que ya nos había pasado en el Everest el año 92, etcétera. Entonces, pero para llevar más peso tienes que estar mejor entrenado porque necesitas más capacidad física. Entonces entrenábamos más duro en Santiago. Entonces, eso que pasó en el Hay un K2 trade-off no ahí. es solo azar, sino que había ocurrido año antes en la planificación para que, no digo exactamente esa situación, pero la preparación para una situación como esa estaba. ¿Sí? Sí, y en algo que nunca dijimos cuando empezamos a hablar del K2, en un cerro que debe ser el que más vidas cobra. Creo recordar que en la época que ustedes lo subieron, por cada 3 que lograban subir y bajar, uno moría en la montaña. Una proporción atroz. Claro, yo no sé la estadística hoy día. Cuando nosotros fuimos, exactamente esa estadística, 148 habían llegado a la cumbre y otros 47 habían muerto. O sea, 1 de cada 3. O sea, es peor, 2 por 1. Qué brutal. O sea, absolutamente brutal. ¿Y ustedes eran cuántos en la expedición? 9. Doña responsabilidad la del jefe de expedición, ¿o no? Sí, sí. Sí, sí. Por eso no me extraña cuando al final hay una imagen muy cortita, muy respetuosa del pudor del jefe de la expedición, con quien estamos hablando, en que tú estás llorando, pero de esos llantos apretados. Sí, claro, no, pues, sí, uno se emociona. En que se te Sí, ve sí. desahogando la tensión de no sé cuántos días. ¿Eh? Además, es una situación muy difícil porque tú estás 24 horas despierto. Yo estuve 24 horas despierto, o sea, no dormí nada por mientras que todo esto ocurría. Entonces se te va juntando la presión, se te va juntando la angustia, no das rienda suelta a esa emoción porque tienes que tener control para dar instrucciones, para proponer, etcétera. Pero al final, cuando ya están salvo, ya soltáis todo. Claro, claro. Ese llanto en realidad se produce de vuelta en el campamento base. El campamento base. Es distinto al llanto de emoción en la cima. Claro, totalmente. El relajo se produce abajo. Totalmente. Pero solo te quería contar lo de la Antártica, porque en la Antártica es de las expediciones más duras que yo he tenido, porque el K2 y el Everest son durísimos, pero la dureza dura 3 o 4 días, cuando solo ataca la cumbre, ¿sí? O cuando uno pasa por el Kumbu, pero son momentos. Claro. En la Antártica estuvimos 60 días expuestos. Pasaba cualquier cosa y no teníamos cómo salir. Entonces, la tensión en la Antártica fue mucho más grande, porque además no teníamos ayuda, no teníamos Sherpas, no teníamos un campamento base donde replegarnos, íbamos avanzando. Recorrimos 400 kilómetros en 54 días y tirábamos los trineos. Entonces, todos los días, eso era mucho más exploración que montañismo. Íbamos recorriendo terreno totalmente desconocido. Y pasamos tantas dificultades, y esto no lo digo desde la arrogancia, lo digo desde la confianza, que en algún momento dado yo dije, ¿sabéis qué? Lo que nos tire la Antártica, esto ya llevamos un mes de la expedición, lo que nos tire la Antártica vamos a ser capaces de resolverlo. Así que no tengamos más angustia, vamos a llegar al otro lado, porque teníamos que llegar, porque si no, no salíamos. O sea, la verdad que estábamos siempre preocupados de que si no llegábamos al otro lado, no teníamos cómo salir. Y yo al mes dije, ¿sabéis qué? Lo que pase aquí lo vamos a poder resolver entre nosotros 4. Y no lo digo desde la arrogancia, ¿no? Sino que lo digo desde la confianza de ese equipo, se entiende. Se entiende muy bien. Oye, volviendo a lo de la fisiología, yo de esa expedición del 92 conocía porque lo conocí básicamente en lo público, como se dice, a Juan Sebastián Montes, en los 80, sí. Él era un dirigente muy destacado universitario de lo que era Unión Nacional, que después se transformó en Renovación Nacional. Entonces, obviamente estaba muy preocupado de seguir la pista a él en esa expedición. Y yo después nos perdimos la pista, no creo haber vuelto a hablar con Juan Sebastián. Él en definitiva hizo cima en el Everest, en esa expedición del 92, pero entiendo que en algún minuto hubo que tomar una decisión, ahí me pierdo yo en los detalles, en el momento en que tienen que decidir quiénes en definitiva suben, en que entiendo que, no sé si no es alcaricello, es una decisión que tienes que tomar tú en ese caso responsablemente, y
Y ahí no me acuerdo si se decidió que él no subía o él subía sin oxígeno. ¿Cuál es A ese? ver, nosotros, porque se hacen varios intentos en la cumbre, en ese intento que era el último y no había otro porque no había ninguna posibilidad, Ya, habíamos ya, decidido que íbamos a ir a la cumbre dos de nosotros, Cristian García Huidobro perfecto. y yo. Y nos iban a apoyar hasta el último campamento Cristian Buraquio y Juan Sebastián Montes, Ese último campamento está a 8.000 metros en el Collado Sur. en el Collado Sur. Y para los que les guste, o sea, en el fondo, ahí es donde se junta la pared, el canchún que ustedes subieron, con la pared por la que sube normalmente la gente que atravesó el Cumbo para subir. ¿Eh? Exactamente, Y el final de la ruta es común, ¿o no? exactamente. Entonces, el Collado Sur, que como dijimos, Collado es la parte más baja entre dos cumbres, el Claro. Collado es la parte más baja entre el Everest y el Y el Lhotse, que es Lhotse. la cuarta montaña más alta del mundo. Ahora, el Collado son como 4 canchas de fútbol, es gigantesco, es una cosa increíble, es una planicie a esa altitud. Entonces nosotros cuando llegamos por la cara este, no acampamos en el mismo lugar que acampan los que llegan por la cara normal, Claro. como a 200 metros de distancia. De hecho, nunca los vimos. Perfecto. Bueno, cuando llegamos a ese campamento, sería muy largo explicar, pero llegamos muy tarde en la noche. Teníamos que haber llegado a las 2 de la tarde, llegamos a las 2 de la mañana. Entonces no quedó otra que los 4 nos quedáramos ahí. De hecho, habían 2 sacos de dormir, había equipo de escalada para 2, pero los 4 dormimos ahí. Y además hubo que quedarse el día siguiente porque no podíamos salir a la cumbre, porque la cumbre hay que salir a las 10 de la noche, así que hay que esperar todo el día siguiente. Entonces hubo un powwow entre los 4 y dijimos, bueno, dado que ustedes están aquí, ¿por qué no hacemos el intento de que vayan los 4 a la cumbre? Ok. Esto porque si a alguien le pasa algo, entonces el otro puede bajar, entonces hay Claro. más posibilidades. Cristian Buraco dijo, no, yo no doy más, yo llegué hasta aquí, yo me vuelvo. Y Juan Sebastián dijo, ¿sabes qué? Yo puedo ir. Entonces reorganizamos las cargas, ojo, llevamos oxígeno para 2, pero no para 3, pero en fin, preferimos acomodar y que partimos los 3. Y partimos los 3 a la cumbre sin usar el oxígeno. Llevamos el oxígeno, pero no lo usamos. Ok. Hasta que llegamos a un lugar que se llama el Balcón, que está a 8.400 metros de altitud. Y en el balcón... Vamos ¿sí? no, porque te iba a pedir si puedes escribir gráficamente lo que es estar parado ahí, porque entiendo que para un lado tenía un país, para el otro, en ambos casos es una caída de miles de Claro, metros. el balcón es justo antes de la arista final. La arista es lo que tú dices. La arista tenía 3.000 metros para el Tíbet y 3.000 metros para el Nepal. Entonces el balcón está justo antes, hay una roca donde uno como se puede, hay un espacio de, no sé, 2 o 3 metros cuadrados de una pieza, digamos, del tamaño de una pieza, donde tú podís tomar agua, descansar, cambiarte el equipo de oxígeno. Y en el balcón nos pilla un Sherpa que viene desde el lado de la ruta normal. Ajá. Que es una cosa, una coincidencia increíble. Y nos pregunta, todo esto en inglés, nos dice, you where come from? Entonces, Canchún, oh, crazy, ya, porque nadie creía que era posible subir por esa ruta. Y nos pregunta, where you from? Entonces, le decimos Chilean, somos chilenos. Y nos dice, Chilean coming, por la ruta normal, que era la expedición, no sé si te acuerdas, La otra expedición, la mentada expedición de Purto. de Mauricio Purto, el médico. Claro, claro. Y nosotros siempre pensamos, toda la vida pensamos, que no estábamos compitiendo, que además nosotros no íbamos a llegar primero, que ellos iban a llegar primero porque iban por la ruta lógica, la ruta más fácil, etcétera. O sea, si es que llegábamos, no teníamos ninguna posibilidad de llegar primero. Nosotros estábamos por esta cosa que te decía anteriormente de la nueva ética de esta del montañismo, hacer una ruta difícil. Pero allí se nos presenta la posibilidad, o se nos ocurre con Cristian y con José, que tal vez podríamos ser primero. Y Claro. entonces yo digo, ¿sabéis qué? Cristian, tú tenés que ir a la cumbre. Y rápido, con tu capacidad física, toma una botella de oxígeno y mándate a cambiar a la cumbre. Perfecto. Y se va. Y yo le digo a Juan Sebastián, tenemos que ver al plan original, yo me voy a ir a la cumbre, yo me voy a ir al oxígeno, no te puedo obligar a decirte que te devuelvas, porque ya está ya 8.400, está ya a 400 metros. Claro. Pero si lo decides hacer, es responsabilidad tuya. Si querís subir a la cumbre sin oxígeno, échale para adelante, pero es responsabilidad tuya. Yo no te puedo pedir ni que sigas ni que te devuelvas. Yo debiera decirte te devuelves, porque eso es lo que corresponde hacer. Pero y hemos llegado hasta aquí, no puedo.
Y le digo en inglés, you're on your own, estás dependiendo de ti mismo, subes sin oxígeno. Y me dijo, voy a seguir. Oye, y para graficar la gravedad. Ahí él toma la decisión de seguir. No, para graficar, al menos a mí se me viene solamente lo seria de esa decisión. La cantidad de gente que tiene problemas de vuelta y que en ese tramo, porque ahí están a muy pocos metros de la cumbre, 200, 300, 400, algo así, ¿no? Claro. A la bajada no logra bajar y se queda ahí. Yo me acuerdo en ese libro de Krakauer en que el líder de la expedición, que era Rob Hall, se llama, creo que era un australiano, neozelandés, no sudafricano, no sé dónde, neozelandés, aparentemente con uno de sus clientes, por acompañar al cliente que no podía bajar, terminó muriendo él también, Sí. y hay un diálogo Sí. ahí que, corrígeme, en un minuto desde abajo, por radio, lo intentan de convencer, es decir, oye, baja tú, este señor se va a morir de todas maneras, no tiene sentido que se mueran los dos, baja nomás, déjalo ahí, y él contesta, sí, estamos los dos escuchando por radio. Brutal, brutal. No, brutal. O sea, ese es el tipo de decisión que está en juego cuando tienen este diálogo con Juan Sebastián. Ahora, ojo que cuando él me dice que él va a ir, yo digo, ok, yo voy a subir con oxígeno. Los oxígenos tienen reguladores para el flujo de oxígeno. Claro. 1, 2, 3 o 4 litros por minuto. ¿Ya? Entonces, cuando uno está muy agotado, pone 4 litros y tiene cualquier cantidad de oxígeno. Yo dije que lo voy a poner a 1 solamente. Perfecto, para tener el backup. Y efectivamente, saltándome parte de historia, cuando llegué a la cumbre todavía le quedaba la mitad del cilindro y se lo pasé a Juan Sebastián cuando él llegó. Para que él pudiera bajar precisamente por la preocupación. Y yo le dije a mis dos compañeros, le dije a Cristian y a Juan Sebastián, ya, sabéis que aquí está el oxígeno, Juan Sebastián, yo me quedo sin oxígeno ahora de la cumbre, así que voy a bajar rajado. Y chao, o sea, me olvido ustedes con oxígeno. Y bajé muy rápido, Llegué por lo menos 2 horas antes de vuelta al campamento 4. Wow. Precisamente para que no me ocurriera ni a mí, ni a Juan Sebastián, que había hecho un trabajo extraordinario, de verdad, exorbitante, de subir a la cumbre sin oxígeno. Claro, y no transformarte tampoco tú en un problema para los otros, porque es el tipo de problema que no tiene solución. Nadie baja 8 en esa circunstancia. Imposible. Qué brutal. Oye, ustedes eso además lo hicieron sin Sherpa. No, cuando fuimos por el Canchún, llevamos 2 Sherpas. En realidad 3, pero el tercero era el cocinero en el campamento base. Y esa historia, uno de esos Sherpas se llama Chuldim Dorji. Chuldim Dorji ha estado conmigo toda mi vida en las expediciones, toda la vida. Hoy día debe tener 70 años y todavía nos escribimos en WhatsApp, y cuando voy a Nepal lo voy a ver, y es una historia muy bonita con él, muy bonita. Qué notable. Oye, y tu última expedición fue entonces por el arista noreste. Por la misma ruta que murió Víctor Hugo. El 2012, 20 años después de esa expedición, unos cabros jóvenes que trabajaban conmigo en Vertical me dijeron, ¿sabes? Queremos ir celebremos los 20 años, vamos al Everest de nuevo. Chuta, bueno, ya vamos al Everest de nuevo. Yo no, ok, a mí me encanta, así que no tengo problema, pero no tenía ninguna intención de ir a la cumbre, porque además era por la ruta del Kumbu, ¿sí? que es muy peligrosa, entonces, ¿para qué pasar por el Kumbu? Fue mi hija, Sofía, como jefa de campamento base, en toda esta parte que te explicaba anteriormente de organizar las cosas, y qué sé yo. Entonces yo iba con un poquito más de vacaciones, más o menos, pero igual era el jefe de la expedición, etc. Pero cuando llegué allá, me empecé a sentir bien, entonces dije, bueno, ya, ¿sabéis que los voy a acompañar una vez al campamento 2? Y nada más, y fui al campamento 2 y me sentí bien, cuento corto, llegué a la cumbre, por la ruta normal, ¿sí? Pero en esa ruta normal hicimos una cosa... Que era la segunda vez que subías por ahí, en el fondo. No, pues habíamos subido por la cara este. No, pero la ruta normal, la del Kumbu. No, la primera vez no subimos por el Kumbu. No lo sé, pero ahora esta que me estás contando ahora, la de 2012, fue por el Kumbu. Por el Kumbu, exactamente. Por donde la había subido antes, como el 2005, 2002, una cosa así. En la expedición con Andrónico Luksic. ¿Esa no fue por el Kumbu también? El 2004. También fue por el Kumbu. Exactamente. Entonces, llegué a la cumbre con mi hija, etcétera. Mi hija no fue a la cumbre, pero... Entonces fue una expedición muy bonita, pero ahí lo que hicimos, a diferencia, porque queríamos hacer algo
importante, no solo repetir, metimos 18 personas en la cumbre el mismo día. Wow. Cambiamos las reglas del montañismo, del paradigma del montañismo. De hecho, en parte somos culpables de lo que pasa hoy día en el montañismo. De lo que está pasando ahora, de estas colas gigantescas. Pero logramos hacer una cosa increíble, que todos fueran a la cumbre. Y después de esta expedición, el 2016, fuimos por 30 años después por la ruta del Collado Norte, por la otra ruta del Tíbet. El Everest es una pirámide que tiene 3 caras, entonces por cada una de esas caras ascendimos al Everest. Bueno, es que eso tú lo dices así como yo hoy día en desayuno me dice huevo frito. Y eso que tú acabas de decir tan trivialmente es un logro absolutamente, literalmente único. Entiendo que son 3 seres humanos los que han subido el Everest por las 3 caras. Y 2 son Sherpa y el tercero está conversando conmigo en este minuto. No, está bien, pero lo que pasa es que nunca... No quiero decir que los Sherpas no sean humanos, pero el único humano no Sherpa que ha hecho esa gracia eres tú. No, lo que pasa es que cuando yo lo hice no teníamos mucha compadecida, pero bueno, pues a nadie le importaba mucho. La cosa es que cuando llegamos de vuelta a Katmandú de esa tercera expedición, ahí hay una oficina que registra todas las ascensiones al Everest. Que una mujer muy famosa, que ya lamentablemente falleció, siempre llevó las estadísticas de todo lo que subió al Everest. Entonces, una persona de esa oficina me pregunta, pero tú también subiste. Entonces, él me dice, Rodrigo, pero tal vez eres de verdad el único, entonces voy a averiguar. Y se fue al registro y me escribió después a Santiago, porque yo ya me había venido, y me dice, ¿sabéis qué? Hay 2 Sherpas que de hecho, como sabíamos que íbamos a tener esta conversación, tengo hasta los nombres de los Sherpas. Ah, qué notable. Sí, perdón que no te mire, pero... No, por favor, dale. Se llaman Kusan Dorji y Sange Muktuk, los 2 Sherpas. Que también subieron porque... Y Rodrigo Jordán. Y Rodrigo Jordán, chileno. Y Rodrigo Jordán, lo que tú crees. Pero nunca lo perseguí, no fue un récord que yo andaba persiguiendo, ni quería. Por eso es que tampoco... Bueno, tú parece que eres una persona muy interesada en esto porque me preguntaste por eso cuando preparamos yo he enganchado con ese cerrito y después de eso con todo lo demás, leyendo ese libro de Krakauer hace también 30 años. Claro, la ascensión de Krakauer fue el año... ¿96? ¿5? 86. Ah, imagínate tú. Porque nosotros estábamos en el... el 96, perdón. El 96. Yeah. Nosotros estábamos en el K2. El 96, y escuchamos como el K2 se sube un poquito más tarde en la temporada que el Everest, por el clima. Escuchábamos en el campamento base todas estas noticias que estaban llegando del Everest del 96, que había quedado el desparramo de gente. Que claro, murió mucha gente y se armó esta polémica con este ucraniano, creo que era Anatoly Bukriv, si era villano o héroe. Sí. Ahí me puse a leer sobre el tema y he terminado, no sé, siguiendo personajes. Como te quería preguntar por Uli Steck, porque cuando hablabas delante de equipos, tú, de la importancia del equipo al comienzo de esta conversación, tú definiste la experiencia y el principal cambio que tú has experimentado en esto como una transición de la experiencia individual a la experiencia en equipo. Y Uli Steck, probablemente cuando hablemos de personajes fisiológicamente distintos, está en el número 1 del ranking, ¿no? Y ya ha fallecido también, en el Everest, al frente, ¿no? Pero él era solo, ¿no? Todo lo que hacía, al menos todo lo que yo le vi es solo. ¿Por qué no nos habla un poquitito de él para los que no lo conocen y cuál es su rol en esta historia? Partamos antes con Reinhold Messner. Reinhold Messner, que es como el ícono del montañismo en la segunda mitad del siglo XX. Fue el primero a subir al Everest sin oxígeno. Y eso cambió la forma de mirar el montañismo. Lo subió con un señor que se llamaba Peter Habeler. Pero después, en el año 80, va al Everest por la ruta norte, precisamente por el Collado Norte, y sube el Everest sin oxígeno solo. En solito. Solo, sin Sherpa, sin nada. Una cuestión realmente extraordinaria. Pero, por meter una cuña, en el campamento base estaba su novia en ese minuto, se llamaba Nena Holguín, que era médico.
y lo atiende cuando llega de vuelta y le ayuda a recuperarse. No estoy diciendo que ella sea esencial, ¿eh? Claro, pero Pero hay parte de un equipo. Claro. Me pasa, perdona que haga esta disquisición, pero me pasa con Albert Einstein. Albert Einstein es el ícono del pensador que solo en su oficina de patentes en Berna produjo en el año milagroso 1905 5 grandes papers que cada uno se podría ganar un premio Nobel. Hasta por ahí nomás. Hay varios documentos que hablan de la ayuda que recibió, no solo de otros científicos, sino que de su mujer. Perfecto. En ese minuto, después se separó, pero en ese minuto de su mujer. Ocupó las matemáticas de un señor que se llamaba Riemann. O sea, siempre cuando uno busca hay un elemento de equipo. Claro. We stand on the shoulders of giants. Exactamente, exactamente. No quiero disminuir en nada la capacidad de un Ray Holmesen o de Willy Steck, que es una cuestión extraordinaria. Pero a mí me tocó el 2012, cuando iba a la cumbre del Everest, en esa expedición donde subimos 18 personas, ir con Uli Steck al lado, el día de la cumbre. Exactamente, subimos ese día. Fue la vez que él subió el Everest. Sí, y lo subió sin oxígeno. Entonces, repito, no le quiero quitar en nada la capacidad. Y yo iba al lado con una botella de oxígeno, o sea, no era comparable. Pero la ruta había sido abierta por la gente, nosotros estábamos allí, son todas cosas que lo acompañan, que habla de tenía un equipo abajo en el campamento base salvaje. Claro. Pucha, Darío, no quiero quitar en nada la capacidad de estos seres que son realmente extraordinarios, pero el elemento de equipo está siempre presente y muchas veces no reconocido mediáticamente. Bueno, yo cuando iba llegando a la cumbre, porque yo iba delante de Uli, ¿sí? Le iba marcando la huella, de hecho. Cuando iba llegando a la cumbre del Everest, a escasos 5 o 6 metros de la cumbre, me detuve, me hice un lado y lo dejé pasar, para que él llegara primero a la cumbre, que llegara antes que yo. Y él siempre reconoció eso, siempre, después nos escribimos varias veces y nos vimos un par de veces más, pero lamentablemente falleció, como bien tú dices, en la misma región, en el Cerro del Frente, en el Nupse. Sí, para los que no lo conozcan y quieran ver, yo no sé si suena ofensivo porque lo digo admiradoramente, sí, es una verdadera cabra de monte verlo subir el Eiger al trote. Sí. No, sí, impresionante. Absolutamente impresionante. No, impresionante. Oye, y a propósito de él, y un episodio muy lamentable que le tocó protagonizar, déjame preguntarte por los Sherpas. Con quien tienes tú una relación de vida, nos acabas de mencionar cómo con uno de ellos tienes una amistad, un cariño de toda la vida. Y claro, uno los ve siempre como estos personajes sacrificados, que corren riesgos gigantescos, superhombres en lo físico, y toda la imagen y casi el 99% de lo que uno ha registrado de ellos es siempre en una relación de cooperación y de ayuda. Y existe este episodio de esta pelea en que uno los ve tratando de lapidar a un par de personajes, Steck y algún italiano, creo, ¿no? Es decir, una pelea, no sé si hay otro episodio parecido, como que no te calza. De ese episodio, de lo que son los Sherpas, su pueblo, su cultura, ¿cuáles son las grandes, no sé, las cosas que más te han marcado, que nos podrías contar de ellos y después si quieres desmenuzamos ese episodio? Para mí los Sherpas son un pueblo extraordinario, de un sentido de vida. Bueno, son budistas lamaístas, entonces son muy religiosos, creen mucho en el espíritu, ¿no? Son extremadamente joviales, todo es con el sentido del humor, todo lo toman, bueno, así es la vida. Ajá. Extremadamente trabajadores, o sea, tú les puedes pedir las cosas más increíbles, muy creativos, o sea, realmente tiene algo de Shangri-La, los Sherpas, ¿no? De verdad, lo tiene. Es bien impresionante. Su simpleza, su sonrisa honesta, su casi ingenuidad, ¿no? De verdad, de los temas humanos. Muy fregados con esto de la montaña porque saben que corren riesgos. Los Sherpas no son más de 5.000, son un pueblito muy pequeño, son descendientes de los pueblos tibetanos,
Eh, Hoy día prácticamente casi ya no hay Sherpas que escalen, porque los Ajá, Sherpas ya ganaron suficiente dinero y los hijos estudian y son médicos y abogados. O sea, hay qué otros notable. porteadores de altura que la gente ocupa la palabra Sherpa, pero la palabra Sherpa es una etnia, ¿no? Es como mapuche. Eh, son poquitos los que escalan. Entonces, quieren mucho en la confianza en el ser humano. Yo tengo una estupenda relación con ellos. Eh, Ellos me han confesado muchas veces que eh, son pares con nosotros. ¿Mm? Nosotros respetamos sus religiones, entonces cuando comienzan las expediciones hay una ceremonia que se llama el Puya, donde ellos oran y piden protección a los dioses, que demora horas, ¿no? Y sin el Puya no se puede escalar, y nosotros respetamos eso y no vamos a escalar. Entonces Perfecto. tenemos una cierta empatía, cierta hermandad con los Sherpas. Sin embargo, hay otros expedicionarios, sobre todo en el mundo de las expediciones más comerciales, eh, que los ocupan como trabajadores, a contrata. Es cierto, nosotros también tenemos un contrato con ellos y les pagamos, pero la relación es distinta. Y en el caso particular ese que ocurrió, eh, La escena que yo he visto, y por eso me intriga saber cuál es el detonante, es de, no sé, son muchos, 50, 100 cherpas, convergiendo indignados, eh, en castellano, a sacarle la cresta a un par de... y tirando rocas y una cuestión que uno en un minuto teme que pueda haber muertos en la mocha. claro, el tema está que se cuenta menos porque todo el reportaje y las noticias que salen del punto de vista de medios occidentales informados por los occidentales del caso. Pero los occidentales habían cometido un error que es gravísimo. Cuando tú escalas en el cerro y están las cuerdas fijas puestas, eh, hay desprendimiento de roca. Entonces, cuando hay ese desprendimiento, tú no puedes pasar por arriba porque desprendes rocas y le botas rocas a toda la gente que viene abajo. A los que Entonces, están poniendo las cuerdas, quienes son los claro, cherpas. entonces tú escalas y llegas a una reunión y esperas a que toda la gente se junte en esa reunión y allí sigo escalando, cosa que ya las piedras no le Perfecto. caigan a los que vienen de más atrás. Más abajo. Ok. Y estos escaladores occidentales siguieron subiendo nomás, y empezaron a botar piedras y le cayeron varias piedras que A una de los estas cherpas que piedras estaban más por abajo. pequeño lo puede matar. Te Te puede cae en la matar, cabeza y te claro. mata. Entonces uno le cayó en un brazo. Entonces, es la versión que yo conozco de los Sherpas. Y es Mm. que le dijeron a ellos, oiga, no sigan haciendo esto porque hay peligro, ya se cayó una piedra, le cayó en un brazo, y las otras personas siguieron igual. Entonces, eh, Claro, había habido un riesgo hay, de hay, hay, vital para los cherpas, claro. estoy de acuerdo que no es para que los Sherpas agarran a peñascaso a los gallos, no, estoy de acuerdo que no es para eso, pero había razón. Claro. Los Sherpas Había un como son detonante. budistas, son extremadamente calmados. O sea, de verdad, yo los he visto enojados pocas veces. Esa fue una. Y la otra vez fue cuando fue la más famosa avalancha, donde murieron 15 escaladores, donde el gobierno de Nepal no quería aumentar los seguros, etcétera. Entonces, tiene una cierta justificación el enojo de los Sherpas porque son un pueblo muy, muy extremadamente pacífico, de verdad. Claro. Y cuando, y cuando se enojan, cuando se enojaron en serio. Oye, bueno, hemos conversado un montón de rato, la verdad, te has pasado. Yo puedo estar literalmente acá hasta las 3 de la mañana preguntándote, pero No sé si la gente que escuche el podcast va a querer escuchar tanto, pero pero eso lo escucharán de pedacito. No, para terminar, eh, un último tema que pueda dar por una hora, digamos. Cuando uno piensa en personajes como Hillary, Edmund Hillary, que fue el primero en subirlo, ¿no? Pero hace ya, no sé, ¿qué año fue eso? el 53. 50. O Mallory, que lo intentó hace 100 años atrás y murió en el intento. Con la precariedad de los elementos, de la ropa, el frío, o sea, hasta el día de hoy, parte importante de la gente que muere en el Everest, estos 8000, es por el frío.
¿Cómo lo hacían hace 100 años? Me da la impresión, como esos documentales que uno ve de los primeros experimentos con la guerra, con la bomba nuclear. Te muestran esta imagen en blanco y negro en algún desierto de Estados Unidos que los señores les ponían unos anteojos, explotaba la bomba, el pelo los despeinaba completo. Dice, estos pobres fulanos murieron 2 semanas después, o les salieron árboles de la cara. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas tú la experiencia de subir el Everest hace unos 100 años fue lo de Mallory, O ¿no? sea, yo encuentro que lo que hicieron las expediciones tú tienes razón, fue hace 100 años. El 21 se cumplen 100 años de la primera expedición de Mallory, fue el 21, el 22 y el 24. Fueron 3 expediciones. 3 veces, perfecto. Y murieron el 24 cuando desaparecen en la montaña él y Andrew Irvine, se llama su compañero joven. Hay que tener en cuenta que para ese entonces el ser humano no había llegado a esa altitud en nada, en un avión, nada. O sea, lo más alto que había llegado el ser humano eran 21 o 22 mil pies. Entonces, los 29.000 pies o los 8.848 metros que tiene el Everest eran realmente el espacio sideral. Nadie sabía cómo se iba a comportar el ser humano a ello. Nadie imaginaba, ¿sí? O sea, realmente era una cosa estratosférica, así de simple. Y ellos lo enfrentaron, y hay unas fotos, bueno, hay películas también, pero las fotos son con chaquetas de cotelé, con bufandas de lana. Se ponían, con mucha gente acá, muchas veces con el frío, se ponían diarios en el pecho para el viento. Papel de diario, o sea, lo usamos todo cuando chicos. Lo usamos todo. Pues. Entonces, pies, claro. Muy difícil. Es realmente de locos, ¿no? Yo creo que ellos mismos no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Pero lo que más valoro yo de eso es el propósito, el sentido de que aquí lo vamos a hacer, ¿sí? Que los unía, es hacer algo grandioso, algo extraordinario, algo emocionante, y eso es lo que los mantuvo a ellos siempre dedicados a la montaña. La búsqueda de Pero la gloria. Cuando yo subí el año 2016 y la misma ruta, porque ellos fueron por esa misma ruta donde murió Víctor Hugo, que nosotros hicimos el 2016, es extremadamente difícil que hayan llegado a la cumbre. Tú sabes que el cuerpo de Mallory lo encontraron en el año 89. Lo encontraron, sí. Nosotros hemos estado muchas veces con el escalador que lo encontró. Y hay una historia ahí bien romántica, y es que él le había prometido a su mujer, por tercera vez que iba, que ahora sí que llegaba a la cumbre y que en la cumbre iba a dejar la foto de ella. Y encuentran el cuerpo, y encuentran chaqueta, y encuentran todo. Encuentran el lápiz, encuentran los anteojos, encuentran el barómetro, y no pero está no encuentran la foto. La foto no la encuentran. Entonces, o sea, los románticos ¿tú crees que podemos creer que puede haber llegado, pero que realmente es muy difícil. Es muy difícil porque esa ruta tiene 2 escalones que se llama el primer y segundo escalón, donde los chinos pusieron hace muchos años atrás escaleras de Eso te quería preguntar, ¿cómo se puede pasar el segundo escalón sin a mí me cuesta imaginar que era posible que lo hubieran hecho ellos. Por eso que te digo, ¿no? Yo lo pasé las 2 veces con escalera y ya me costó muchísimo. Y con el equipo actual, y con oxígeno, y con guantes, y con todo lo que tú crees. Entonces, que lo hayan hecho sin es extremadamente difícil. Claro, creo que había otro elemento de evidencia. ¿Cuál era? Puede ser que tenga algo que ver con los anteojos de él. Claro, parece que a él lo encontraron con los anteojos de sol perfectamente enteros en su bolsillo. Lo que, por un tema de horas, hace suponer que puede haber llegado porque si se lo sacó es porque ya no había sol. Sin duda alguna, venía bajando de noche. ¿Ah? Sí, exactamente. Sí, bueno, eso va a ser siempre un debate, nunca se va a saber. Un misterio, por supuesto. De hecho, Hillary, volviendo a Hillary, cuando lo subió el 53, dijo, fui el primero que subí y bajé. Ah, qué bonito. O sea, le hace un pequeño homenaje a Mallory, porque él no sabe tampoco, y nadie sabe. Fuimos los primeros en subir y bajar el Everest hasta la cumbre. Claro. Han pasado entre el 24 y el 53, pasan 30 años, 29 años.
y por tanto mejora mucho los equipos de oxígeno, etcétera. ¿Y cómo hasta el día de hoy no le podemos ganar al frío? ¿Cómo hasta el día de hoy no le podemos ganar al frío? Uno se imaginaría que si llegamos a la luna podemos inventar un zapato que haga que los Ya, lo que pies no pasa es que, terminen... ojo, que hoy día con los equipos que hay, nadie se debiera congelar. Nadie se debiera congelar. Lo que ¿Y qué pasa ocurre entonces? es que no tomas suficiente líquido, por la escasez de oxígeno tienes poca circulación de la sangre, porque no te masajeas los pies cuando corresponde, en fin, porque no tomas. La congelación es muy peligrosa porque te duele las manos o los pies, probablemente alguno de los que nos está escuchando le puede haber pasado en la nieve, que te duelen las manos, que te duelen los pies. Falta mucho más la congelación, pero cuando te duelen las manos, uno para, porque cuando está Claro. arriba con la escasez de oxígeno, ese dolor es casi imperceptible. Entonces no te das cuenta que te No te estás das congelando. cuenta que te estás congelando. ¿Sí? Qué brutal. Entonces, porque hay muchas cosas que hacer cuando alguien se está congelando. Muchas cosas que hacer para evitar que se congele. Y en eso tú tienes razón, los equipos hoy día dan bastante garantía de que no ocurra. Yo me congelé una mano en el 2016, me congelé 2 dedos de la mano izquierda, derecha, pero tuve conciencia que me lo estaba congelando. Tuve conciencia que lo estaba congelando porque venía con una persona que yo venía ayudando, entonces sacaba los guantes para poder ayudarlo con las cuerdas, etc. Y te diste Pero tenía cuenta. exactamente conciencia hasta dónde podía y que se recuperara. Y efectivamente están recuperados Los y sin lograste ningún problema. recuperar. Se demora, sí, se demora 6 meses en recuperarse. De vuelta ayudando a alguien en la bajada. Claro, exactamente. Claro. Impresionante, impresionante. Bueno, esa es la frontera. Cuando hablábamos al principio de si esta gente, sí, si es gloria, si es explorar, si es empujar los límites de lo que es posible para los seres humanos. Solo decirte una cosa, Darío, nosotros en Vertical hacemos nuestra actividad, la forma que nos ganamos la vida es llevando a la gente A la montaña. a programas de entrenamiento y de capacitación, no para subir cerros, sino que ocupamos el aire libre como una sala de clases. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, claro, podemos hacer incluso expediciones y llevar gente al Himalaya, pero en general salimos a la cordillera acá, en Patagonia, en la región de los lagos, en Atacama, con mucho menos riesgo de lo que estamos hablando, básicamente con prácticamente cero riesgo, para que la gente desarrolle sus capacidades sociales y humanas, todo esto, trabajar en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, en fin. Y a mí lo que más me impresiona es que yo he hecho, hace 30 años que hago estos programas, que me encuentro con mucha gente después, ¿no? Hice un programa contigo hace 5 años atrás y de repente me encuentro en el supermercado, contigo no. Dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Y siempre muy agradable. Oye, ¿sabéis qué? El viaje que hicimos a donde sea, al Villarrica, ¿sabéis qué me marcó? Por mucho tiempo hablé antes o después, era como una parte importante de mi vida. ¿Cuándo vamos de nuevo? Y eso es para mí muy impactante. Muy claro. Toda la gente me dice lo mismo. Muchos se han repetido el plato y han ido a muchas excursiones y trekking, pero toda la gente queda. Y ojo que cuando están en el programa no lo pasan tan bien. Pasan cansancio, pasan frío, les duele la cabeza. O sea, tienen sufrimientos, no riesgo, pero sufrimiento. Pero la experiencia que ellos viven en esos 4 o 5 días o una semana, los marca para siempre. Y eso algo te dice de lo que pasa ahí, ¿no? Yo creo que hay una parte que dices tú que, que, que yo lo encuentro admirable, y hay otra que tú no vas a decir por modestia, digamos, y es que efectivamente necesitamos de los otros, somos criaturas que estamos hechos para cooperar, nos necesitamos para todo, para sobrevivir y para hacer grandes cosas también, pero también necesitamos referentes, y necesitamos gente esta expresión que tienen los gringos, push the outside of the envelope, que empujen los bordes, que corran los límites. Los necesitamos. Y cuando alguien sube un cerro que nadie ha subido, o más cerros o por más partes que otros,
nos inspira al resto de la humanidad, no solo a subir cerros, en muchas otras dimensiones. O sea, yo recuerdo que pensando en este ruso, Anatoly Bukriv, respecto al cual había una controversia gigantesca, si era héroe o villano, pero la sola contemplación de personajes que, en las circunstancias que fueran, salen en medio de una tormenta a buscar a una persona y vuelven, y salen a buscar otra y vuelven, y salen a buscar, a uno lo hace mirarse introspectivamente, decir, bueno, ¿y yo estaría dispuesto a hacer eso? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Descubrimos de las cosas que somos capaces, no solo físicamente, sino que en esa otra dimensión. De hecho, hace poco descubrí el origen de la frase. En el tráiler de Interstellar, película que no sé si viste, en el tráiler Matthew McConaughey describe ese momento pivotal en la carrera espacial americana, que es cuando explota el Challenger, el transbordador, Sí. y se muere esa tripulación con la primera aquí de un civil, que además era mujer, que además era profesora, con todos los niñitos mirando, una cosa muy dramática, y escribe ese minuto como un punto en que se van a negro y quieren abandonarlo todo. Y ahí viene una frase que me gusta tanto, que de hecho la tengo en mi perfil de Instagram, es la única que tengo. Dice, Perhaps we've just forgotten that we're still pioneers, that we've barely just begun. Quizás se nos olvida que seguimos siendo pioneros, que apenas estamos empezando. Hace poquitos días, a propósito de una entrevista como esta con un chiquillo, Álvaro Iriarte, que está escribiendo una biografía sobre Ronald Reagan, descubrí que esa frase está tomada del discurso que Ronald Reagan da por la tele ese día, una cadena nacional, a propósito de esa explosión. No tenía idea de la conexión con ese minuto. Pero eso, a los pioneros los necesitamos. Así que sí. Mira, yo tengo una experiencia respecto de esto, no sé si es por falsa modestia o lo que tú quieras, pero me pidieron por muchos años que escribiera un libro sobre mis experiencias y cómo eso se podía aplicar. Y finalmente yo siempre me negué porque no consideraba que... pero finalmente me convencieron, como siempre creo en los equipos de trabajo, hablé con un autor que se llama Marcelo Simonetti, tal vez tú lo conoces, periodista deportivo, sí, que también es bastante escrito, y escribimos un libro junto que se llama Una escalera para alcanzar los sueños. Y está basada en el Kumbu. El libro parte perfecto con esta idea de que estoy subiendo una de estas escaleras de aluminio en el Kumbu, y al subir esto me doy cuenta de que para llegar ahí hay que pasar varios peldaños. Tiene que ver con los equipos, tiene que ver con aguantar el mal tiempo, etc. Entonces el libro son estos 10 peldaños, haciendo una metáfora con esta escalera, los 10 peldaños para alcanzar los sueños. Entonces ahí vienen no solo experiencias de montaña, sino que experiencias de otra parte de mi vida que le puede servir a la gente. Se llama Una escalera para alcanzar los sueños. Ahí puede estar en una librería, etc. Pero fue un trabajo que, como tú dices, alguien te ayuda a sacarlo porque uno le cuesta. Entonces, con Marcelo Simonetti, que además es un gran periodista, conversamos muchas sesiones de trabajo y salió esa historia. Así que te puede interesar o le puede interesar a los que escuchan. Absolutamente, qué bueno que lo hayas mencionado. Y repite, por si alguien no lo registró, por favor, la dirección de tu sitio web de Vertical. www.vertical.cl. Ahí abriendo está la biblioteca virtual donde están todas las películas. Y el libro también se llama... Bueno, entre paréntesis, ahí van a estar en esa biblioteca virtual no solo los documentales, sino que los libros de las expediciones. Lo están produciendo en estos PDF que producen. Ya está el de la Antártica, por ejemplo, está el de Groenlandia. Todo lo que hemos producido va a estar allí a lo largo de los próximos meses. Vamos a ir subiendo los distintos materiales. Qué notable, qué notable. Bueno, felicitaciones por lo que has hecho inspirando a mucha gente y trabajando en equipo con mucha gente que a su vez ha inspirado a otros. Estas cosas tienen siempre ese ripple effect. Pay It Forward, ¿cómo se llama la película? Nunca sabe hasta dónde llega la inspiración que produce. Y algún proyecto, tú nos contaste que de no ser por esta pandemia habría estado en Groenlandia, pero algún otro proyecto en
en el horno? No, o sea, nosotros en Vertical siempre estamos pensando en expediciones. Como te digo, esta de Groenlandia quedó postergada por un año, porque vamos a ir el próximo año a alguna parte. Pero la verdad es que hoy día, y esto lo comparto con Claudio Lucero, incluso he llevado un poco más al extremo lo que hablábamos. Y ya no me preocupa tanto el lugar, no es tanto la montaña, sino es con quién voy a ir. Perfecto. Entonces, la gente Vertical, Eugenio Guzmán, Gabriel Becker, etcétera, me dicen, Rodrigo, vamos a... ¿Quién va? Nosotros, ya, entonces voy. Me preocupa menos la meta, sino que con quién voy a ir a vivir esa experiencia. Entonces, no te puedo decir dónde vamos a ir, pero que vamos a ir a alguna parte. Pero que va a ser un grupo choro. Sí, de todas maneras. No nos cabe ni una duda. Ya, Rodrigo. Don Rodrigo, muchas gracias. No, está muy bien, Darío. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por tu tiempo y esta conversación. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.